Mirá, lo que yo veo o advierto a través de las lecturas que hago, si bien, digamos, yo no estoy en la actividad o estoy en otra, pero obviamente que es un tema que a mí me interesa mucho, lo sigo no con el rigor científico con que lo hice en otro tiempo, pero por supuesto que lo sigo y le presto atención al tema y obviamente que me interesa, siempre estoy atento a las noticias, artículos de publicaciones que salen al respecto. Ya no fue una sorpresa de alguna manera para mí que gane Biden, y aparentemente las encuestas a las cuales uno tenía acceso o algunos amigos que tiene viviendo en Estados Unidos planteaban un panorama como el que se terminó dando, fundamentalmente por la potencia que tuvo la entrada de Biden en los estados más grandes de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema electoral que es diferente al nuestro, que es muy similar al que teníamos nosotros previamente a la reforma de la Constitución del 94, que tienen colegio electoral y los presidentes son elegidos de manera indirecta. Y bueno, las encuestas advertían que en los estados más grandes, aquellos que tienen mayor cantidad de electores, el Partido Demócrata iba a capturar mayor cantidad de votos. A esto se le suma que la vicepresidenta Kamala Harris, que es otro dato muy interesante para observar en cómo se va desarrollando la realidad política dentro de Estados Unidos, era senadora por California, que es el estado más grande, más poderoso económicamente de los Estados Unidos y que aporta una gran cantidad de electores al colegio electoral. Yo a priori, antes de entrar de lleno a lo que me parece, lo que puede significar este cambio de gobierno en Estados Unidos en las relaciones con Argentina, me parece que hay que destacar varias cosas que son interesantes para tener en cuenta. Estamos ante un político que tiene una trayectoria muy larga dentro de la escena estadounidense. Joe Biden fue senador por el estado de Delaware en el periodo del año 1973 al año 2009. Entre el 2000 renunció a su banca para ser vicepresidente de Barack Obama durante el 2009, al periodo 2009-2017. Y es una persona que ha sido muy activa dentro del campo de las relaciones internacionales, ya que fue presidente de la Comisión de las Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos durante muchos años. O sea que se trata de un político con mucha experiencia, y ahí hay un primer quiebre con la personalidad o las características individuales de Donald Trump, que era un outsider de la política, un tipo que vino de afuera, que rompió muchas estructuras para poder ser presidente. En este caso estamos en presencia de alguien con mucha experiencia, que eso no habla ni a favor ni en contra de Biden, sino que simplemente es para destacar eso. Por otra parte, otra de las cosas así llamativas que se da y que sí puede llegar a tener que ver con algunas consecuencias que tenga la relación con Argentina, es el segundo presidente católico en toda la historia de Estados Unidos. El otro presidente católico fue John Fitzgerald Kennedy, también demócrata. Joe Biden es el segundo. Y lo de Kamala Harris como vicepresidenta también es llamativo porque me parece que da respuesta a lo que hoy es, por lo menos, en la parte occidental del mundo, exceptuando un poco China, los países árabes y Rusia en menor medida, lo que a mí personalmente me parece un movimiento que rompe más estructura y todo, que es la lucha y el empoderamiento el empoderamiento de las mujeres a todo nivel, ¿no? Y bueno, es la primera vez que una funcionaria mujer accede a un cargo tan alto en la estructura política del Estado de Estados Unidos. A su vez, también Kamala Harris tiene posiciones muy novedosas en cuanto a conceptos políticos que en Estados Unidos eran casi tabú, que costó mucho. Bueno, peleó mucho Bill Clinton, yo me acuerdo en su momento, con la reforma del sistema de salud. Barack Obama también tuvo retrocesos con eso. Kamala Harris es una defensora acérrima de eso, a su vez que es una defensora también por la legalización federal de la marihuana, en un tema que ha dominado prácticamente el tema de la lucha contra las drogas. Desde el gobierno de Reagan para acá ha dominado, casi que te diría primordialmente,
la escena política norteamericana y que fundamentalmente moldeó las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Que para Estados Unidos, nos guste o no, Argentina es muy poco relevante, ellos ven la política exterior a través de América Latina y fundamentalmente con dos actores que son primordiales en esto por su peso geopolítico, su presencia económica, que son México y Brasil. Por lo tanto, Argentina generalmente a lo largo de la historia no ha sido muy relevante para la política externa de Estados Unidos, sino visto a través de lo que significan las políticas que tiene Estados Unidos para América Latina, que bueno, que fue evolucionando desde el patio trasero y del principio del garrote, principio del siglo XX, hasta bueno, algunas modificaciones que hicieron un poco más amigable la política de Estados Unidos con América Latina, ¿no? Está claro, Carlitos, de que es más relevante, digamos, ultra relevante lo que pase en Estados Unidos para la Argentina y no para Estados Unidos lo que pasa en Argentina. Sí, desde ya que es así, de todas maneras empiezan a vislumbrarse algunas cuestiones que tienen que ver con un cambio de estilo, que sí, que me parece que van más que con un cambio de estilo. Había un teórico de las relaciones internacionales que falleció hace poco, que era Carlos Escudé, que él trataba o aconsejaba no atribuirle a los estados las características que tenían aquellos que los conducían, porque un estado es mucho más que una persona humana, ¿no? Es la suma de un montón de instituciones y consideraba un error atribuirle a un estado ciertas características que tienen que ver más con la personalidad individual de un presidente o de un secretario de Estado, en el caso de Estados Unidos, que comanda, es como nuestro ministro de Relaciones Exteriores. De todas maneras, hay algunas medidas que ya fue tomando Biden que tienen que ver con un cambio de estilo muy claro con respecto a cómo se manejaba Donald Trump, y esto se verifica en algunos aspectos que yo los considero fundamentales. Hay dos espacios donde un país se lleva adelante sus relaciones con el resto del mundo. Estos dos espacios son de tú a tú, de Estado a Estado, sí, o algunas políticas vinculadas más al multilateralismo, que tiene que ver con la política que se genera en aquellos foros supranacionales, como pueden ser Naciones Unidas, el G20, bueno, en fin, hay un montón de instituciones que tienen que ver con el multilateralismo, los acuerdos de París, que tienen que ver con la baja en la emisión de carbono en el mundo y que apuntan a controlar un poco el calentamiento global, del cual Trump prácticamente había renunciado y había hecho retirar a Estados Unidos, y parece que vamos más hacia un multilateralismo que hacia un bilateralismo, que fue un poco la marca que tuvo la política exterior de Donald Trump. ¿Un multilateralismo significa mayor apertura? No necesariamente, significa mayor diálogo, significa mayor interrelación y probablemente algunos cambios, fundamentalmente en las conductas que tienen que ver con las industrias fundamentalmente chinas y estadounidenses, con respecto a las emisiones que hacen, que bueno, en su momento dañaron la capa de ozono, que provocan el calentamiento global. El tema del aperturismo, si vos te referís al tema económico, también está vinculado a esto. Trump se enfrascó en una guerra comercial muy agresiva con China. Me parece que esto también tiene a cambiar. Los organismos multilaterales tienden a contribuir a esto, a que las relaciones económicas internacionales sean un poco más amigables y un poco más regladas, no tan caóticas como suele suceder en el sistema internacional, y yo creo que Biden viene a aportar algo en ese sentido, ¿no? Exactamente, por eso fundamentás el hecho de que no en lo personal, si bien no estás con el rigor, digamos, de la profesión como supiste hacerlo hace muchos años, pero no te sorprende esta victoria y estas primeras decisiones de Biden, ¿no? No, digamos, fundamentalmente Kamala Harris en el Senado estadounidense fue muy crítica
y tuvo a maltraer a varios de los funcionarios de Trump. O sea que, digamos que era conocida la posición que iba a tomar el gobierno de Joe Biden y el gobierno demócrata. En general, los gobiernos demócratas tienden a tomar este tipo de medidas, como fue el caso de Clinton en su momento, como fue el caso de Barack Obama. Claro. Digamos, son más proclives a participar mucho más en los foros internacionales y a tener una política con un sello mucho más multilateralista, bastante complicada la palabra, que lo que fueron históricamente las administraciones republicanas, y mucho más, con un sello personal mucho más asentado, lo que fue la política exterior de Donald Trump. Claro, fíjate vos que una de las primeras decisiones o una de las primeras medidas de Biden como para diferenciarse de la situación que venía teniendo Estados Unidos hasta aquí es el uso obligatorio del barbijo. Parece irrelevante en función de un país tan grande como Estados Unidos, pero marca de alguna manera una pauta. Sí, por supuesto que sí. Ha decidido volver a la Organización Mundial de la Salud, de la cual el gobierno de Donald Trump se había retirado. En fin, ha tomado una serie de medidas que las expresó a través de algunos decretos que firmó ya el primer día en que empezó a desarrollar sus funciones, que marcan un cambio de estilo y de decisión política totalmente diferente de lo que veníamos viendo. ¿Qué significa eso para Argentina? Y yo creo que en lo sustantivo no vamos a encontrar un cambio muy profundo en las relaciones que venimos teniendo con Estados Unidos. Yo particularmente, siempre me interesó mucho el tema Malvinas, y estudié mucho el tema. Joe Biden en ese sentido tiene un antecedente bastante poco simpático para con nosotros. Fue uno de los primeros funcionarios, si bien el gobierno en ese momento era un gobierno republicano, fue uno de los primeros funcionarios que tenían peso en la toma de decisiones de las relaciones exteriores de Estados Unidos, en declarar todo su apoyo abierto a Gran Bretaña y declarar a Argentina como agresor e invasor en las Islas Malvinas. Es un hecho que, si bien no es viejo, por cómo se miden los tiempos en relaciones internacionales, es algo para destacar y para tener en cuenta. A su vez también, yo creo que es una bendición que Argentina haya reestructurado y haya llegado a un acuerdo con los acreedores privados antes de la asunción de Biden, porque hay que tener en cuenta que Biden fue senador y es oriundo del estado de Delaware. El estado de Delaware en Estados Unidos, como todos los estados, son bastante independientes en sus leyes internas. Y el estado de Delaware es un estado que es muy amigable para los fondos buitres, es prácticamente un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. Y no hay que desconocer que alguien que es senador tantos años por un estado que tiene esas características, obviamente que yo creo que quizás le hubiera complicado un poco más la negociación de la deuda que Argentina tenía tomada con los privados. Pero bueno, yo creo que lo que se viene ahora, uno en general comete el error de considerar a los gobiernos demócratas en Estados Unidos como más de izquierda, o en este caso más amigables para el peronismo, que es otro error, considerarlo como un movimiento izquierda. El primer enemigo que tuvo el peronismo fue el embajador Sproul-Braden, la famosa frase Braden o Perón. Claro. El embajador Sproul-Braden era un funcionario del Partido Demócrata, muy amigo de Rockefeller, con mucha relación con Roosevelt. Bueno, él después, cuando es embajador acá en Argentina, Roosevelt ya había fallecido y era presidente Harry Truman. Pero digamos, no hay que confundirse con que los gobiernos demócratas son más amigables hacia gobiernos más parecidos, porque esto es un error. Es más, los gobiernos demócratas históricamente, con la idea de exportar los valores que ellos representan, han sido uno de los más intervencionistas en las políticas internas de los estados latinoamericanos. De todas maneras, yo creo que por delante, y ya yendo a lo que me parece lo que va a significar la relación con Argentina, de la agenda surgen dos temas que son fundamentales para mí,
que veremos cómo se desarrollan. El hecho de que yo hacía referencia a que es el segundo presidente católico de los Estados Unidos, es conocido que tiene mucha relación con el jefe del Estado Vaticano, que es el Papa Francisco. El Papa Francisco tiene una relación de Estado a Estado con Kristalina Georgieva, que es actualmente la jefa del Fondo Monetario Internacional, y Argentina todavía tiene que reestructurar su deuda justamente con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que ese es un dato interesante para tener en cuenta. Me parece que ahí Argentina quizás puede encontrar algunos caminos que le permitan solucionar rápidamente este tema que es acuciante. Y el otro tema donde Argentina tiene una gran disputa desde el punto de vista económico con Estados Unidos y que significa un negocio de 1.300 millones de dólares al año, es la exportación de biodiesel a Estados Unidos, que estaba totalmente cortada hasta ahora, y que Biden ha demostrado a través de sus declaraciones estar un poco más abierto a ser un poco más flexible en este sentido, lo cual no quiere decir que después las decisiones que el gobierno de Estados Unidos tome en ese sentido vayan para ese lado, porque el organismo que más pesa para Argentina o para América Latina es una secretaría de la Secretaría de Estado, pues tendría que ser una subsecretaría, digamos, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que es la que se encarga, es la Secretaría de Asuntos Latinoamericanos. Ahí finalmente se cuecen todas las decisiones que se toman y que impactan de manera negativa o positiva para los países que estamos al sur del Río Grande, como se dice siempre. Y a la hora de la toma de decisiones, esa oficina o de pronto ese ámbito, ¿es relevante o no? Sí, para nosotros sí, no tanto para la escena política de Estados Unidos, y esto tiene gran diferencia con respecto a los distintos países. No es lo mismo México, que bueno, ahí pasaba por alto también el hecho de que otra de las primeras medidas que manifestó Biden que va a tomar es derribar o no continuar con la construcción del muro que dividía Estados Unidos de México, que tampoco sirvió para parar el tráfico de droga que existe entre un país y otro, ¿no? Pero uno lo que advierte es una actitud más amigable con los países del sur de Estados Unidos, por lo menos en ese sentido. Yo tampoco podría decirte que el gobierno de Trump haya sido totalmente hostil y que haya tomado medidas que nos hayan complicado demasiado la existencia, exceptuando el tema de la exportación de biodiesel, o en su momento haber apoyado la toma de deuda por parte del gobierno argentino de Macri en su momento. Pero bueno, por eso te decía al principio también que uno no espera grandes cambios con respecto a la política exterior de Estados Unidos con respecto a Argentina. Exactamente. Bueno, la última pregunta es de Cristian y te agradecemos muchísimo, Carlito. Me parece que fue valioso lo que nos fuiste contando y nos, de alguna manera, nos permitiste tener un panorama muy claro de si va a haber cambios o no va a haber cambios, ¿no? Bueno, espero que sí. No, Carlos, yo iba a remarcar lo mismo también, que uno leía esto, que es el segundo presidente cristiano que gana una presidencia en Estados Unidos. Cristiano no, católico. Católico, sí, bien, y el Papa Francisco, bueno, el Vaticano, bien, como lo podemos decir, tiene mucha influencia sobre lo que pasa con las relaciones internacionales, con lo que pasa en el mundo, y donde gira el mundo también va alineado de esto. Me parece que es un dato muy relevante y por el contacto que nosotros tenemos con el Vaticano, ¿no? Sí, igualmente volvemos al concepto de Escudé, que yo te decía de no confundir las atribuciones o las características individuales de los jefes de Estado con los Estados. Sí, sí, obvio. Nosotros tenemos que olvidarnos un poco de que a la hora de hacer estos análisis, obviamente, de que el Papa es argentino, sino que tenemos que tener en cuenta que el Papa es el jefe del Estado Vaticano. Entonces, por supuesto que a veces hay gestiones off the record, o como se dice comúnmente, que se hacen por abajo, que de tener un papa argentino te va a ayudar a lo mejor a levantar un teléfono y poder llegar con una expresión mucho más clara y en el marco de una confianza mayor, lo cual no significa que después de esos compromisos se trasladen a las relaciones interestatales, hay que diferenciar bastante bien las cosas. De todas maneras, lo que sí es relevante es la posición que ha tenido el Papa Francisco o el Estado Vaticano con respecto a la renegociación de las deudas con los países emergentes,
Y ese sí es un dato sustantivo, así que bueno, esperemos que colabore a nuestro favor eso. Exacto, Carlitos, te mandamos un abrazo. Antes usaste en el comienzo de la charla, hablaste de tu situación, hablaste de que en su momento, bueno, seguías todos estos temas con un rigor profesional verdaderamente notable y que ahora por cuestiones de tu actividad profesional no lo haces tanto. Me parece que fue un abordaje con un rigor periodístico verdaderamente notable el tuyo, ¿eh? Bueno, yo te agradezco el concepto, espero haber sido claro y entretenido al menos, y haya contribuido a conocer un poco más qué está pasando en este caso con el cambio de gobierno en Estados Unidos.